Uno de los temas que más dividen a la sociedad y polarizan es el aborto. En el 8º aniversario de su despenalización, aquí ha vuelto a encenderse la discusión. Ayer, actos en el Senado y declaraciones de algunos senadores contra la despenalización, y el próximo fin de semana, más bien este fin de semana, se esperan algunas manifestaciones también que están en contra de la despenalización. De esto vamos a hablar hoy. El nuevo debate, que además va a tener que ser analizado por la Suprema Corte de Justicia próximamente, dado que ahí hay algunos recursos de inconstitucionalidad que deben de ser analizados y desahogados por los ministros. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Y para debatir sobre este tema vamos a tener a la titular de InMujeres del Distrito Federal y a una representante de las organizaciones que este fin de semana van a llevar a cabo las marchas contra la despenalización. Vamos a ver algunos datos y regresamos directamente aquí a tener nuestra discusión de hoy. La Corte Suprema de nuevo deberá pronunciarse sobre uno de los temas que más polarizan a la sociedad, partidos y confrontan poderes federales y locales, la despenalización del aborto. Hace 4 años, por estas fechas, ya discutió contra reformas antiaborto habidas en diversos estados del país como Baja California y San Luis Potosí. El activismo de organizaciones civiles como Provida, contrarias a la despenalización, se han intensificado de cara a la discusión en la Corte, a través de actos de boicot a clínicas donde se practican, y ahora con la convocatoria a una marcha el fin de semana en la Ciudad de México. Del otro lado, el Congreso de Tlaxcala aprobó esta semana modificaciones al Código Penal que amplían las causales a 5 supuestos como la malformación genética o la inseminación forzada. La reforma de Tlaxcala es relevante porque se proyecta directamente hacia el trabajo de la Corte, que en 2013 recibió una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado. ¿Cuáles son los argumentos del debate? ¿Es posible ganar la discusión? Integrantes de la Asociación Civil Provida protestaron en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia en contra de la despenalización del aborto, con la reproducción amplificada de los latidos de un bebé en gestación. La Suprema Corte en 2011 se pronunció en contra del proyecto de invalidación de las enmiendas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que promovían la penalización del aborto. El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política de Tlaxcala, el panista Ángelo Gutiérrez Hernández, expresó que nosotros somos respetuosos de todas las expresiones y manifestaciones, pero la aprobación de esta reforma se logró con el consenso de todas las bancadas y se hizo siguiendo los cauces legales. Fue una reforma debidamente soportada en todos los terrenos legales. El senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que todos los mexicanos tenemos derecho a la dignidad, derecho a la vida, y precisó, constituye un derecho fundamental. Por eso, los más pequeños miembros de la especie, los que aún no tienen voz, los que aún no han visto el mundo, esperan protección y sobre todo empatía. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar, como ya le decía en la introducción y en el reportaje que acaba de ver, este es el 8º aniversario de la despenalización del aborto, y para discutir lo que está sucediendo alrededor de esta fecha, que no son pocas cosas, sino se ha nutrido incluso, parece que la discusión, lo voy a plantear sobre la mesa, da la impresión justamente de volver a aprenderse, y está conmigo Teresa Inchaustegui. Tere, muchas gracias por venir. Gracias, presidenta de InMujeres del Distrito Federal. Así es. Usted ya la conoce, ya ha estado aquí con nosotros, y me da mucho gusto, de verdad, que haya aceptado también venir con nosotros Alejandra Diner, que es maestra en Ciencias de la Familia, académica de la Anáhuac, y está trabajando con los movimientos que este fin de semana van a salir a la calle, van a hacer una manifestación, que me decías va del Movimiento a la Madre, del Monumento a la Madre, perdón, a la Asamblea Legislativa. Pero si quieren vamos a entrar directamente al tema. Tere, da la impresión de que vuelve a prenderse este debate en el 8º aniversario de la despenalización en el Distrito Federal, y uno se pregunta por qué está pasando algo que lo esté suscitando, o estamos, digamos, que frente a debates cíclicos que, como ha sucedido también en otras partes por ejemplo en Europa, en Francia, de ciclos políticos van aparejados con la reactivación de discusiones como estas, que fue especialmente encendida hace unos años y había estado, digamos, más apaciguada. Sí, me gusta cómo lo pones, porque creo que efectivamente
en un tema como este, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos que tenemos las mujeres para decidir de manera voluntaria la maternidad, que es un derecho básico en el sentido de que es parte de la autonomía del sujeto femenino con derechos como para efectivamente tener pues todas las atribuciones de cualquier otro sujeto jurídico que puede decidir y tomar las decisiones sobre su vida. La maternidad es algo muy importante que debe de asumirse de manera consciente en las mejores condiciones, y parte de ese proceso es que la mujer decida cuándo es el momento adecuado para poder procrear familia. Y bueno, pero pues este derecho que pasa también por la ubicación que por milenios hemos tenido las mujeres, topa con un borde muy resistente que es toda una serie de posiciones ideológicas, religiosas, en torno al papel de la maternidad, a la función a la mujer. El tema también está ahí en el borde, en ese mismo borde, el derecho a la sexualidad libre de la mujer sin necesariamente fines reproductivos, que es algo que aterroriza a las derechas de todo el mundo. O sea, tú dirías, las resistencias siempre están, pero a veces se encuentran mejores o peores momentos para manifestarse y expresarse. Así es, y es una cuestión de fronteras, hablando. Es una cuestión de fronteras. Son como las mismas fronteras del régimen social de género que se mueven y que hay, son fronteras en donde se crece, se avanza, se retraen. Es parte de ese movimiento que es milenario, de la lucha de la mujer por su reconocimiento como un sujeto jurídico pleno de derechos. ¿Tú coincidirías, Alejandra? ¿Qué es lo que ha digamos, reactivado, perdón la cacofonía, pero qué ha reactivado el activismo? Tuvimos ayer un acto en el Senado, una exposición, Expovida me parece, pronunciamientos de senadores, ahora el fin de semana... Yo soy la vocera de Expovida. Ahí está, pues ya está. Y luego el fin de semana las manifestaciones, luego se han producido algunos bloqueos o actos de repudio, no sé cómo calificarlos, manifestaciones en algunas de las clínicas en las que se practican abortos legales, etcétera. ¿Qué está pasando ahora para que se haya reactivado? Bueno, yo coincido, ¿no?, con Tere perfectamente de que la mujer es la prioridad. O sea, todos estamos en eso. Entre nuestras diferencias tenemos coincidencias, que eso es lo maravilloso de lo que es el diálogo. Pero aquí, de repente, bueno, siento que caemos mucho en ideología y en opiniones, y sobre todo en el derecho de la mujer, en ese derecho que de repente pareciera que pisamos a otros con tal de obtener lo que nosotros queremos, que eso podría llegar a ser esa autonomía que de repente pues piensan las izquierdas. En este sentido, yo me he dedicado mucho a estudiar lo que son pues, los datos, ¿no? Y acaba de salir en British Medical Journal un estudio maravilloso, que si quieres aquí lo tengo y te lo puedo pasar, y tenemos un país muy peculiar, porque tenemos 31 estados y un distrito federal, y cada uno tiene una legislación local. Entonces se pudo hacer un estudio en donde se demuestra que donde está más permitido el aborto, justamente la mortalidad materna aumenta, y donde está menos permitido es justamente donde la mortalidad materna es más baja. Entonces, pensando en la mujer y en lo importante, y justamente conciliando en que la mujer es sumamente pues necesaria en el sentido de que es su derecho, todas estas cosas, velar por su seguridad, por su salud, todos estos temas, bueno, pues hay que ver primero los números, que los números nos gritan, nos hablan, ¿no? Y aquí está, ¿no? Es maravilloso este estudio que se pudo hacer gracias a que pues hay datos que ya tenemos muy confiables, ¿no? De longitudinales del INEGI, ¿no?, que nos presta, y que hay estudiosos de Estados Unidos, de México y de Chile lo hicieron y nos demuestran esto. Entonces a mí me llama mucho la atención y veo, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que en Guerrero hay un ginecólogo por cada 2.400 mujeres. Entonces, ¿por qué gritar que vayamos a legalizar el aborto cuando primero hay que ver que tengan salud, que tengan educación, que tengan pues también un equipo de salud preparado, porque ni siquiera hay esto?
esto, ¿no? Que los hospitales, por ejemplo, yo soy educadora perinatal, trabajo en hospitales como voluntaria y me doy cuenta que los ultrasonidos están descompuestos durante 5 meses. Y una de las razones también principales por las que las mujeres mueren, cuando no es por causa de un aborto, es por bajo peso en los niños, ¿no? Porque nacen con bajo peso y todo esto. ¿Y qué es esto? Que pues no hay un buen chequeo de estas mamás, ¿no? Un buen chequeo perinatal. Entonces, fíjate todo el problema que estoy platicando ahorita, que en realidad es la raíz de la situación, y entonces nos estamos perdiendo en el tema del aborto, ¿no? A ver, independientemente de las cifras o estén o no de acuerdo, un hecho que también me parece que hay que meter dentro de la discusión para tratar de explicarnos qué está pasando es, por ejemplo, tú decías, nombrabas el caso de Guerrero, esta semana misma en Tlaxcala, el Congreso de Tlaxcala, con el apoyo de todos los partidos por consenso, hicieron una nueva reforma que incrementaba hasta 5 los supuestos de despenalización. Lo acaban de echar atrás hace unos minutos, el Congreso de Tlaxcala, que lo que querían era quitar la causal, o sea, de malformación, de malformaciones y inseminación forzada. Y ya se retractaron. Se acaba de hacer hace 2 horas menos, más o menos. Entonces, pues lo que pensamos es que en la Corte, pues entonces ya no tenga caso de volverlo a debatir porque pues ya se echó para atrás todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, no se va a quitar, o sea, no se va a hacer permisivo en ese sentido, en el tema de las malformaciones, que es lo que se buscaba, ¿no? Es lo que yo estoy ahorita enterada que está sucediendo. Entonces, es la información que yo tenía, que se había incorporado ese supuesto, y pero en efecto se proyecta sobre la discusión que habrá de darse en la Suprema Corte. Vas tú. Yo coincido también en el sentido de que hay que fortalecer mucho el acceso efectivo a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que pasan efectivamente por prevenir enfermedades de todo tipo de transmisión sexual, y sobre todo por tener una información primero suficiente sobre todos los métodos anticonceptivos que están a su disposición, poner a la disposición estos métodos anticonceptivos para que efectivamente pues prevengamos embarazos que no se inconvenientes y no deseados, ¿no? Eso es importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo, es sumamente importante. Ahora, pero hay que dar información por supuesto, total. Por supuesto. Digo, ahorita les voy a platicar un poquito, pero... Por supuesto, bueno, porque efectivamente para mí, dijéramos, ese es un tema fundamental. En realidad, el tema de la interrupción del embarazo por estas causas que desde 1931 estaban en el Código Penal como causas despenalizadas o causas excluidas de punitividad, la formación de la madre, formación del producto, peligro de la madre, violación, estaban, ¿no? Ya desde antes. Eso debía, desde mi punto de vista, haberse permanecido así, cuando menos en lo que estaba, porque efectivamente para mí es tan importante. Todo, ahorita en el momento de corte, un buen debate respecto de las cifras que además es un punto clave, porque lo que decía Alejandra es, el estudio que traía era ahí donde se ha despenalizado, ha aumentado la mortalidad de mujer materna. Y nosotros en el DF tenemos tasa 0 de mortalidad, pero eso en lo es que una falacia. No es ninguna falacia. Aquí está. No, bueno, o sea, no es ninguna falacia. Dime tú en qué está basado. Pues son cifras oficiales, son cifras. Pero oficiales de quién está basado en todo lo que el INEGI nos presenta. De la el Secretaría INEGI de es más Salud. Oficial que nada, ¿no? El INEGI no produce estadísticas de salud. La estadística de salud. No, te dice la mortalidad materna y la correlacionas con el aborto. Pero el INEGI no la produce. El INEGI toma los datos de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Yo encantada de la vida te lo doy para que lo estudies. A mí me costó un trabajo largo estudiarlo, pero está muy interesante. O sea, tenemos nosotros tasa 0 de mortalidad en ILE por datos de la Secretaría de Salud. O sea, bueno, no son cuestiones de fe. ¿Quién está hablando de fe? No, bueno, pero lo que yo no digo sé si tú tengas fe, yo tampoco a veces. Pero bueno, la cosa es que... Esto es una discusión sin fe. Yo sí, totalmente, referenciada y todo esto. Pero hablando de los derechos reproductivos que Tere estaba diciendo justo antes del corte, es muy importante mencionar que sí, o sea, a las mujeres se le tiene que decir todas las opciones que tiene, pero no se vale
pues tender hacia solo lo que quiere la persona que les está dando la información, que eso sucede en los hospitales públicos. Yo trabajo en ellos, yo me he manchado de sangre porque he recibido más de 40 partos, y lo que se da uno cuenta es que justamente a la mujer que viene con un embarazo le dicen va el DIU y no le dan información alguna, y me consta y lo he visto, y 2 hijos va a ligadura de trompas. ¿Dónde está la información ahí? Ahí están violentando a la mujer. No, y lo que estamos aquí de haciendo, eso no tenemos ninguna duda, hay violencia obstétrica. totalmente. Y esto sucede en todos los hospitales. Ayer déjame regresar a temas también sobre presunta prevención, y ahí están declaraciones que hoy han inundado las redes sociales, que han sido bastante cuestionadas. Seguramente tú las oíste ayer, de uno de los senadores del PAN diciendo que justamente el aborto lo que había favorecido era el agasajo de los hombres. Mira, lo que pasa es que la prensa es balazos, que tú sabes perfecto, la prensa es balazos periodísticos, y les fascina eso. Yo estaba ahí, a mí no me lo está contando nadie, y dice algo que es una realidad. A partir de la revolución sexual, con la píldora anticonceptiva, con el derecho al aborto y todo, lo único que hizo es el sujeto del que habla Tere, que es importante mencionar, las mujeres somos un sujeto igual que los varones, nos hemos vuelto objetos de placer. ¿Y qué pasa con esto? Dice, como no se embaraza, las infidelidades subieron, los abortos subieron, cada vez más a partir de la revolución sexual. Y esto lo único que hace es que degrada a la mujer, ¿no? Que estamos coincidiendo en que hay que protegerla, que la están utilizando, que la violan y son violaciones reiteradas, que esa es la que embaraza, ¿no? Cuando es un tema de violación de un familiar y lo que sea, y luego cuando se grita el aborto porque es menor, porque la violó el padrastro y todo esto, todo el mundo grita que maten al bebé, ¿no? Que está en el útero, pero nadie habla del violador, y eso es lo grave de la situación, porque el violador va a seguir perpetrando. Luego, con la legalización de la píldora del día después, pues este violador lo único que va a hacer es decirle, vete a la farmacia, cómprate tu pildorita y vuelvo a violarte. Y esto nadie lo dice. Entonces, ¿dónde estamos defendiendo a la mujer? Al contrario, la estamos abandonando. Octavo aniversario de la despenalización, y esta es la discusión que estamos empezando a abordar. Yo creo que, bueno, para mí me parece que la libertad sexual de la mujer como la del varón son pues procesos de la misma desarrollo de las libertades en el mundo. Me parece que el problema de las violaciones, el problema no viene por la revolución sexual. Las violaciones han existido de toda la historia. Hay una historia muy importante de Vigarello que te recomiendo, que es la historia de la violación, donde viene de todo el tiempo. Lo que ocurre es que es la discriminación de la mujer. Y sí, efectivamente, la objetualización del cuerpo de la mujer, que no tiene que ver con la revolución sexual, porque la misma objetualización está produciéndose también con otra serie de objetos del deseo. Pues. Ahora, el tema de la política del deseo es una cosa, y el tema de los derechos de las mujeres son otra cosa. Es que las mujeres tenemos derecho a estudiar, a casarnos con quien querramos, y todo esto. Pero una vez que interviene un tercero, ahí se me hace demasiada soberbia decir lo voy a quitar. Pero la posibilidad... El ser humano en gestación, que todos somos ser humano desde el momento de la existencia. De que las mujeres estudien y se desarrollen, que trabajen y que logren otros objetivos en su vida, empezó efectivamente en el momento en que pudo aplazar su maternidad y que pudo decidir sobre cuándo y cuántos hijos tener. Gary Becker lo dice, y es más, mi tesis de licenciatura es de eso. O sea, si tú postergas tu fertilidad, te va a ayudar a prepararte más. La vida de las mujeres terminaba a los 40 años, porque era un año tras otro y tras otro. Pero la Ley General de Salud también avala lo que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que tiene un índice del PERL del 100% y nadie lo habla. Lo que son el tema del Creighton, el NAPRO Technology, lo que es o sea, todos estos métodos de reconocimiento de la fertilidad hasta le dan dignidad a la persona, porque ella misma se reconoce como el diabético, que sabe perfectamente que cuando toma algo con azúcar le hace daño, y la mujer también puede reconocer su fertilidad. Porque eso sí no lo entiendo, es decir, que ¿cómo va a reconocer su mujer su fertilidad? Es el mismo viejo método del ritmo de hace 200 años. También te voy a dar ahí un poquito yo quisiera que de literatura, porque está maravilloso. No sé si nos dé tiempo, porque les puedo dar una clase entera.
era maravillosa. Déjenme salirme porque tenemos una coyuntura muy específica que es vuelve a salir a la calle después de mucho tiempo de no hacerlo. Y me imagino que la petición es que la despenalización de hace 8 años se revierta en el DF. Es la legalización, ¿no? Y de alguna manera da una falsa seguridad a las mujeres. Eso es lo que van a pedir en la manifestación. Claro, se pide un aborto cero y se pide apoyo a la mujer. Porque tú estás violentando a la mujer, porque no estás considerando que tiene síndrome de estrés postraumático y de depresión mayor muchas veces combinado que resulta en suicidio, y eso es gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Por todas las secuelas. Y luego aparte, mira, aquí te voy a decir, y esto es de la Secretaría de Salud y mujeres de DF van a tener una manifestación mañana en las calles donde van a pedir aborto cero. ¿Qué piensan desde las instituciones de la ciudad? Bueno, que aquí se puede manifestar todo el que quiera, pues por la causa que quiera. Esta es una ciudad de libertades, esta es una ciudad de las diversidades y cada quien tiene derecho a pensar como sea, y bueno, pues eso está bien. El tema es, lo que sí no me parece que sea correcto es decir que la posibilidad, el derecho abierto de, además de tener un aborto seguro, gratuito, médicamente. Perdón, aborto seguro no yo existe. te he escuchado. Sí, perdón, pero aborto seguro no existe. A ver, sí existe el seguro, por eso nosotros tenemos cero tasa de mortalidad en la aplicación del ILE, ¿verdad? Y además es un derecho que las mujeres pueden acceder con libertad. No, nadie forza a nadie para que vaya a interrumpir su embarazo. No es que no se puede interrumpir, o no, sea, terminas sí o lo permites, pero interrumpir es cuando apago el programa de televisión y lo vuelvo a encender. Bueno, entonces también no hay que usar eufemismos, hay que usar las palabras como así se llama la ley. Pero la ley en la época de Galileo decía que la Tierra era plana y él decía que era redonda y nadie le hacía caso porque la ley decía que era la ley de Galileo, sino de un decreto que así se llama. ¿Cómo crees que reciba esto la población del Distrito Federal? La población está harta y se está despertando y se está dando cuenta que esto es perpetuación contra la mujer. O sea, es un tema de coerción contra la mujer, porque lo que está sucediendo es que no te dan soluciones de vida, sino soluciones de muerte. Y eso es gravísimo, porque una sociedad cuando busca la muerte, justamente en los estados, y lo dice el INEGI, es Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur y el Distrito Federal, tienen las leyes más permitidas en cuestión del aborto y donde la tasa de divorcio es más alta. Lo que está pasando es que estamos desvinculando el Estado con la familia. A ver, ¿qué es un aborto de muerte? Contrarréplica, déjenme ordenar esto. Las soluciones de vida que tú defiendes vinieran asociadas con los derechos plenos para la infancia, que fueran también tan enfáticos en defender no al principio de vida de algo intangible que todavía no nace, sino a los niños y niñas ya nacidos, que a eso sí les garantizaran escuela, alimentación, cuidado. ¿Se debe de considerar eso? A ver, digo, no voy a entrar a discutir a partir de cuándo. Nacidos, todos los nacidos. El derecho es... Pues antes de nacer no somos nada. El derecho es derecho de las personas. Por eso, y el derecho comienza en el momento en el que tú naces. Si la ley, okay. A ver, ahora, ese énfasis para defender a los vivos. En cambio, eso significaría en el útero como no se ha hecho como a los vivos. O sea, eso significaría, por ejemplo, que defendiéramos el salario para que la familia pudiera efectivamente vivir con el trabajo digno. Eso significaría que defendiéramos los gastos. Por eso, pero va a ayudar para que mates. Eso es defender la vida. Y eso sí se hace en el Distrito Federal. Tengo que ir cerrando y les pediría a las dos, 8º aniversario de la despenalización, ¿cómo lo dirías en 4 palabras? Tristeza, violencia en contra de la mujer, asesinatos y una sociedad que abandona a su población. Para mí es una libertad que le da la posibilidad a la mujer y al varón, a la familia, a las parejas, para decidir en qué momento van a poder sostener una verdadera relación de maternidad y paternidad libremente elegida y no como una imposición del destino, de la biología, de la vida de Dios sobre la vida de las mujeres. Me estoy yendo. Muchas gracias, Alejandra Diner. No, muchas gracias. Perdón. Eso ya lo vamos a tener que mandar al siguiente programa de Metafísica.
porque nos tenemos que quedar en el mundo terrenal. Muchas gracias, Muchísimas Alejandra, de gracias verdad, a por ti. haber venido. Gracias a ti. Muy agradecido. Tere Chaustegui, muchas gracias, Tere. Muchas gracias a las dos y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.